vamos a comenzar por indagar precisamente en la definición de posmodernidad para que después empecemos como a dilucidar qué está pasando en esta pregunta de si es superable o no la posmodernidad. Bien, bueno. Entonces, en una primera instancia, la posmodernidad la podemos entender como una manifestación cultural, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿una manifestación cultural de qué? ¿No? Es la primera pregunta. ¿Y cómo sabemos que precisamente es ello? Bueno, pues es primero que nada, una manifestación cultural que surge a lo largo del siglo pasado, en donde precisamente se está rechazando los fundamentos de la modernidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son estos fundamentos de la modernidad, grosso modo? Bueno, el fundamento, por ejemplo, de la racionalidad como nuestro parámetro tanto de objetividad como de evaluación de creencias. La idea del progreso filosófico, también se está rechazando eso. Y también, por su parte, la idea del progreso científico. Se está rechazando también la idea de que existe algo así como un fin de la historia o una especie como de metanarrativas. Ahorita nos metemos un poco al tema de las metanarrativas, en donde, pues de alguna manera podemos llegar como a un final feliz de las cosas, ¿no? En donde en política o en ética tiene sentido plantear todavía como estos escenarios utópicos en donde todos nos agarramos de las manos y cantamos felices y no hay guerras y no hay destrucción, nada por el estilo. También se rechaza dentro de la posmodernidad como una expresión o una manifestación cultural este tipo de proyectos utópicos, y curiosamente lo que encontramos constantemente en las visiones de la posmodernidad son proyectos distópicos o visiones distópicas de el futuro de la humanidad y el desarrollo de la misma, etcétera. Bueno, entonces digamos que estos son como los pilares más o menos identificables, más o menos rastreables del fenómeno de la posmodernidad. Y les digo que es más o menos rastreable todo esto porque estamos en una gran situación de desventaja. Todos aquellos que estamos inmersos en estas primeras décadas tan convulsas del siglo XXI, a la hora de tratar de definir o de entender el fenómeno de la posmodernidad. ¿Y cuál es esta situación de desventaja? Pues que vivimos dentro de la posmodernidad. Bueno, entonces, la posmodernidad, en pocas palabras, la podemos ir delimitando, la podemos ir definiendo en estos cuatro pilares fundamentales. El rechazo a la racionalidad como un tipo de criterio de objetividad y de validación de conocimientos. También podemos ver otro pilar aquí fundamental en torno a la posmodernidad, que sería el rechazo a la idea de un progreso científico, ¿sí? El rechazo a que la ciencia nos puede tanto aportar un conocimiento certero de la realidad como un mejor futuro o una mejor sociedad, ¿sí? Y precisamente el rechazo a las metanarrativas, que básicamente tiene que ver con todo este tipo de discursos que lo que pretenden plantear es un fin de las cosas a posteriori, en donde, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recuerdan a Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios, bueno, pues él tiene una metanarrativa que es la metanarrativa de todo el judio-cristianismo. Es para que nos hagamos merecedores de la gloria del Señor, ¿no? Entonces, esa es una metanarrativa a futuro, por ejemplo, dentro de la religión judio-cristiana, sobre por qué tenemos que hacer las cosas como las tenemos que hacer ahorita y por qué las tenemos que padecer justo como ahorita las padecemos, porque existe un final, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos todo este tipo de consideraciones y surge la cuestión del fin de las metanarrativas, como todos estos discursos que le dan fin a nuestras acciones, que le dan un propósito a nuestras sociedades, pues emerge el fenómeno de la posverdad como o un fenómeno también cultural en donde básicamente la verdad ya no se valora como un valor social, sino que lo que se valora es la satisfacción de prejuicios, la satisfacción de caprichos, la satisfacción de básicamente mis rencores, mis odios, mis iras. Y entonces en este sentido la posverdad llega en virtud de que hay una carencia de metanarrativas, en donde, bueno, pues tienes toda una sarta de personajes que a lo que más se dedican es a complacer tu oído,
hacerte creer un pensador, hacerte creer un intelectual, simplemente porque le dan razón a tus convicciones más descabelladas y más irracionales que que puedas imaginar. Y entonces, un claro ejemplo de posverdad, pues es todo esto de la teoría de la conspiración, todo lo que tiene que ver con unitas, marcianos, o sea, este tipo de personas tienen un negocio muy muy lucrativo porque básicamente se dedican a hacer creer a su audiencia que son diferentes, que son únicos y detergentes, porque pues sus prejuicios son verdaderos, ¿no? Entonces construyen a nivel narrativo toda una tónica, incluso toda una escenografía, ¿no? Muy mediatizable, que lo que pretende hacer en pocas instancias es complacer tus más alocados prejuicios sobre lo real y tus más alocadas creencias irracionales, ¿de acuerdo? Entonces cosas como QAnon, tanto cosas de progres como de ultraconservadores de derecha, los así llamados liberales de YouTube, que en realidad son libertarios, muy radicales, algunos, otros no tantos, están en ese negocio de la posverdad en última instancia. Que vean, cuando pensamos en el asunto de la posmodernidad en términos de la era de la información o la era de las tecnologías, pues resultaron ser las tecnologías un lubricante perfecto para que la posmodernidad se masificara y para que tuviéramos adicionalmente lo que, por ejemplo, Lipolevsky y Bauman denominaron como, por un lado Bauman como modernidad líquida y Lipolevsky como la era del vacío. O sea, cuando comienza a surgir toda la cuestión de las eras de la información y sobre todo la cuestión de los medios de comunicación masivos, bueno, pues algo aquí interesante que se dio fue la cuestión de que nuestra noción como occidental a nivel cultural de temporalidad se hizo pedazos. En términos de que, bueno, lo que ahora se considera como una noticia de último momento, pues mañana ya no lo es, porque como toda la industria también se está adaptando a la cuestión del fin de las metanarrativas por la cuestión de vender, tiene que ir volviendo cada vez más disoluto el momento presente para pues irnos acercando cada vez a una banalidad y a un vacío constante que bueno, pues todo esto implica de nuevo ir construyendo verdades de a momento o fundamentos que vienen y van, como de pronto Bauman trata de hacer transmitir o hacernos entender con sus nociones de modernidad líquida y modernidad sólida. O sea, es tratar de vender o tratar de tener un momento en donde existe un cierto tipo de solidez. Bauman cree que viene de la modernidad exclusivamente, no, yo no estoy tan seguro. Un claro ejemplo de ello son los tomistas, digo, son personas del siglo XIII. Vean cómo ese tipo de narrativas se tratan de imponer, pero no lo logran del todo por la misma dimensión de la liquidez de la posmodernidad, es decir, por el modo en que el revenir, el ir y venir de los fundamentos está tan precipitado y está tan acelerado que no permiten esa misma solidez del discurso, ¿de acuerdo? Esa misma permanencia, esa misma constancia, que más o menos podemos verlo como en redes sociales, ¿no? Vean cómo un discurso sucede a otro más o menos a la misma velocidad con la que se crea contenido en plataformas digitales, por lo que en ese sentido o en esa razón de pensar las cosas en ese orden de ideas, no hay solidez respecto a básicamente ningún discurso, ni siquiera del discurso tomista o de cierto discurso de la modernidad o un discurso científico, no hay solidez ya de nada en ese sentido, porque nuestra temporalidad cultural está destrozada, ¿de acuerdo? Ahora, ya como a nivel de la discusión filosófica, pues lo que se pretende en algún sentido como superación de la posmodernidad es un regreso a la racionalidad de la modernidad. Pero aquí el gran detalle con los regresos a la racionalidad de la modernidad, que dicho sea de paso, pues yo soy una de esas personas, ¿no? Que apuestan por una racionalidad de la modernidad para superar a la posmodernidad. No una cuestión teológica, ni a tus 5 vías tomistas, ese tipo de cosas. Que bueno, ya, mejor ahí dejémosla. Yo apuesto por una racionalidad de la modernidad para superar la posmodernidad. Y que, bueno, en este tenor de ideas, todos los proyectos que se suscriben a una apuesta de la racionalidad de la modernidad para superar a la posmodernidad,
es el problema del carácter como totalitario que tiene la racionalidad de la modernidad. En ese sentido, pues está todas las críticas de Adorno y de Horkheimer en su texto de Dialéctica de la Ilustración, en donde, bueno, pues la racionalidad de la modernidad implica una especie como de totalitarismo respecto a otro tipo de maneras de racionalizar la realidad y que bueno, pues implica esto que podamos arribar a algún tipo de dictadura o de totalitarismo político. Son temas ahí muy complejos. Ahora, otro tipo como de propuestas que hay para la superación de la posmodernidad es el asunto de la apuesta como al arte y la apuesta a las cuestiones muy emotivas o muy sentimentales como vías de expresión.